Java comentabas que se sigue actualizando. Así es, Entonces, por obvias razones, se está integrando con tecnologías actuales, ¿verdad? con muchas, a decir verdad. No sé si podrías darnos un ejemplo de cómo se está integrando actualmente. Sí, yo pues ahorita te voy a hablar de mi experiencia porque hay muchos programadores que todo esto se hace, pues cada quien tiene su manera, tiene su proyecto, tiene sus herramientas, entonces, pues dependiendo, va a ser con qué tecnología se va a integrar. Pero eh, hay algo que quisiera nomás un poquito como que mencionar. Eh, y esto es por los principios de mi carrera como desarrollador. De la forma en que muchos de nosotros aprendemos es haciendo aplicaciones de cierta manera monolíticas. O sea, son aplicaciones enormes donde ahí estás haciendo todo. También tienes tu front, tienes tu back, tienes, o sea, la base de datos, tienes todo. Eh, que de hecho muchos de estos se hace con el MVC, modelo vicecontrolador, pero pues no necesariamente es lo que deberías de hacer. Tiene sus usos, las aplicaciones monolíticas, no lo voy a negar. Eh, yo he trabajado en algunos casos donde sé que está bien que lo hagan, pero eh, yo por mi trabajo me inclino un poco más a la arquitectura de microservicios, que esto sigue de cierta manera también las mejores prácticas del desarrollo. Por ejemplo, nosotros, al menos como dice los que hemos leído un poquito de Uncle Bob, de Robert Martin, eh, dice que debes de crear, por ejemplo, métodos pequeños que hagan cosas concisas. E igual las clases pues, deben ser pequeñas y así. Y de cierta manera los microservicios son lo mismo. Son pues servicios, vaya redundancia, que hacen una cosa específica. ¿En dónde vemos esto, por ejemplo? Yo lo veo diario en Netflix. Eh, una cosa, por ejemplo, es el microservicio de tu lista. Vaya. Entonces, es una parte que hace específicamente eso, traer la lista de las películas o series que quieres ver. Está el microservicio para búsquedas, está el microservicio, vamos a decir, de las recomendaciones y así. Entonces, esto pues se desarrolla como en pequeños proyectos que son llamados a través de una API. Y pues hay muchos frameworks que se pueden utilizar para esto. El más popular es Spring. Spring es un framework bastante completo. Eh, tiene muchas librerías también que te pueden servir para el desarrollo. Yo lo utilizo, te digo, para hacer algún microservicio. Uso la implementación que también tienen ellos para hacer pruebas sanitarias de JUnit. Le meto todos los mejores conceptos de la programación reactiva, que es otro paradigma, que igual eso sería un tema bastante interesante para hablar en otra ocasión. Así es. Eh, en dado caso que, por ejemplo, se necesitara hacer conexión con base de datos, existe otro framework que es Hibernate, que pues este trabaja junto con JPA para los modelos. Y créeme que te facilita bastante el hacer ese tipo de proyectos así. Te evitas mucho código. Si utilizas las anotaciones adecuadamente, hay veces que básicamente no vas a escribir nada. Por ejemplo, usando las anotaciones correctas para, por ejemplo, JPA o incluso Lombok,
Eh, sabes que tú creas una clase, defines las propiedades, por ejemplo, vamos a decir una clase empleado con propiedad nombre, puesto, sueldo, etcétera. Eh, nosotros lo que aprendimos es a crear los getters y los setters, no sé, un string, etcétera. Pero con una sola anotación, ya, olvídate de hacer getter, setter, string, eso lo maneja en automático. Entonces, no sabes la cantidad de trabajo que te ahorra todo esto. Y pues es algo que si los demás programadores, los que no saben los que critican Java, vieran todo lo que se puede hacer con los frameworks que tiene, no manches, también ellos se cambiarían a Java. Sí, pues, por ejemplo, una de las ventajas que usan todos estos frameworks es que, y que siento que cada programador debe de aprender una vez en su vida por lo menos y aplicarlo siempre, Sí. son los patrones de diseño, ¿no? Ujú. Sí, y estos frameworks obviamente los están utilizando, o sea, de que, Sí, se basan en todos ellos. sí, y es algo que la verdad fue una revolución porque básicamente muchos programadores hacían lo mismo mucho tiempo y se junta un grupo de gente y crean los distintos patrones de diseño para resolver problemas concurrentes de una forma simple. Así es. Que de hecho, nomás quisiera mencionar, o sea, como programador, uno usa las herramientas muchas veces pues, sin aprender lo que hay detrás. Y eso pues está muy mal, o sea, todo programador debería dedicarse un poquito de tiempo también para educarse sobre arquitectura de software, los patrones de diseño, eh, también, vamos a decir, cómo utilizarlos a su favor. Entonces, vamos a decir que aprendiendo todo esto, tú puedes saber, tal vez no vas a desarrollarlo todo desde cero, porque ya sabes que hay frameworks que hacen todo esto, pero sabiendo cuál es el patrón de diseño, cuál es la arquitectura que más se acomoda a lo que quieres hacer, sabes qué herramienta te conviene usar y qué, qué librerías, qué anotaciones puedes implementar de ellos. Así es como sabes de patrones arquitectónicos y de Ujú. diseño y como de que de una te dan superpoderes, ¿no? Sí, Ya pasas de entonces junior sí, a... te cambia el mundo. Sí. Sí, pues bueno, esto para darle entrada a lo que vendría siendo ya nuestro último tema para que queremos tratar, que pues es la educación, ¿no? O sea, Java como un método de educación para todos esos programadores que están entrando. ¿Tú consideras que Java realmente se tiene que aprender desde sus inicios? Mm, Hablando de un sí, estudiante. sí, 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 hablando de un estudiante, lo sé. Mira, primero que nada, esto es algo que siempre he dicho, y es que la lógica es el programador, no las herramientas que utiliza. ¿Qué me refiero con esto? Tú puedes ser un buen programador, no importa si usas Java, si usas Python, si usas C Sharp, si usas Haskell. O sea, mientras tú sepas traducir tus ideas a código, ya con eso lo hiciste. Y pues si sabes, por ejemplo, lo bueno de los lenguajes orientados a objetos o además de algún paradigma, es que si sabes la lógica para implementar en un lenguaje, puedes aplicarlo en otros. Así Tal es. vez cambie un poquito el nombre de métodos, tal vez cambie un poquito la implementación, pero si sabes cómo se deben de hacer las cosas, créeme que si no lo sabes, o sea, hacer algo, vas a encontrar la manera rápida y saber identificar qué, qué te sirve. Porque, o sea, siendo honesto, o sea, yo soy un programador de Java, pero no sé todo lo de Java. Es imposible que sepa todos los métodos, todas las clases, incluso, por ejemplo, en el caso de Spring, todo eso, todas las anotaciones. Eh, entonces, si yo
sé más o menos lo que quiero hacer, puedo googlear un poquito, no sé, me voy a Stack Overflow o no sé, Geeks for Geeks o cualquier otra página donde pues, den soluciones. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto me sirve. Tal vez tengo que modificarlo un poquito o tal vez justamente esto es lo que necesito. Y pues ya, o sea, de hecho así fue como empecé a trabajar con C Sharp. Yo nunca había tocado C Sharp en mi vida, mi experiencia era en Java, pero sabía que era un lenguaje bastante parecido, estaba muy inspirado en Java, entonces era nomás cuestión de saber, ok, cómo son las clases aquí, cómo se llaman los métodos, etcétera. Y pues fue un cambio, como dirían, smooth, o sea, fue muy simple. Sí, Pues es lo mismo con cualquier. Tal vez, por ejemplo, JavaScript y Java nomás compartan el Java en el nombre, pero tú sabes más o menos, si vienes, por ejemplo, de Java, cómo se hace en JavaScript y tal vez un poquito viceversa, pero más complicado por el código extra que tienes que escribir, nada más en Java. así es. Entonces, eh, sí, o sea, Java es bueno para aprender, pero no pasa nada si si no es ese tu primer lenguaje. Para algunos es muy complicado y deciden irse por algo como Python. Así es. De hecho, para mí, uno de los métodos de enseñanza debería ser aprende Python, después aprende un lenguaje orientado a objetos y después regrésate a Python. Ujú. A mi ver, bueno, yo soy un programador, me podría considerar más orientado a Python, ¿no? Es mi love mark, básicamente. Por todos esos superpoderes que tiene Python, que está básicamente es un lenguaje basado en C, que, que fue adaptado y tiene sus librerías, tiene para Machine Learning, tiene para web y microservicios y todo esto, ¿no? Pero no, Sí. no le quito la importancia de aprender Java o C Sharp como lenguaje orientado a objetos. Pero de preferencia, si buscas la remuneración económica, es más fácil encontrar Java que C Sharp, ¿verdad? Mm, yo creo que tal vez ahí se den un poquito, pero sí, o sea, C Sharp lo vas a encontrar en cualquier compañía que prefiera las herramientas de Microsoft. Y Java, pues, no importa, porque como ya lo dijimos, compila en cualquier lugar. Así es. Sí, entonces ambos tienen su mercado, por así decirlo, pero Sí, en cuestión global me ha tocado ver más solicitudes para Java que para C Sharp. sí, o sea, vas a encontrar muchas propuestas así también. Sí, Pero ajá, te digo, es dependiendo de lo que quieras, porque no necesariamente te va a ser por el dinero, tal vez sí, tal vez no, pero eh, tú vete por lo que más te traiga. O sea, vamos a ver cómo se acomodan las cosas y a ver si la suerte también va de tu lado. Porque el hecho de que no haya muchas propuestas no significa que no haya. Es como que tú no vas a ver propuestas de COBOL, pero si las compañías saben que sabes COBOL, te van a buscar a ti. así es. La- Básicamente es como decir, la suerte consta de dos factores, la oportunidad y estar preparado para recibirla, ¿no? Ujú. Entonces el estar preparado siempre va a tener un gran significado, incluso al momento de buscar trabajo. Así es. Sí, y pues valga, o sea, el mismo Java tiene su propia consola, ¿verdad? Para que no tengas que crear todo un programa para nomás probar cómo declarar una variable y ese tipo de cosas. Así es. Por mucho tiempo, incluso todavía cuando nosotros estudiábamos, eh, pues para hacer, aunque sea un hola mundo, pues tenías que crear la clase, eh, pues crear el hola mundo y compilarlo y luego correr. Entonces sí es un poquito cansado.
Y, pero a diferencia, y tú que eres que tú eres desarrollador Python, pues sabes que puedes hacer, ya, ya sea que puedes escribir código Python y ya luego pues ejecutarlo, o también tiene una especie de consola Así es. para, para desarrollar, para ejecutar en tiempo real. Y eso es algo que Java no tenía, pero pues ya va actualizándose, como lo hemos mencionado. Este, en su versión, no me acuerdo si fue Java 9 o 10, saca JShell, que es su propia consola para ejecutar código Java en tiempo real. Entonces, en lugar de crear toda la clase, compilar y correr para hacer un mundo, pues abres JShell, escribes simplemente system.out.println entre los paréntesis Lola Mundo, y ahí está. Entonces puedes enfocar tu aprendizaje a métodos así en específico, hacer llamados, o incluso ahí mismo puedes hacer tus propias funciones, pero te ahorras el tiempo de cierta manera el código boilerplate para hacer la clase. Sí, crear Es el una pro... herramienta bastante útil. Sí, Y no solo para aprendizaje. Yo he ido a conferencias donde pues el programador ya tiene todo listo, o sea, para copiar y pegar y estar ejecutando en tiempo real eso. Entonces, en lugar de ver cómo pierde tiempo en crear la clase, en compilar, ejecutar, ahí está, JShell, listo. sí, es muy útil cuando estás instalando librerías, cuando estás instalando varias cosas. No ocupas Sí, crear todo un proyecto para comprobar que se instaló correctamente. sí. Y por tantito, que compiló bien, lo corres y hay un error de tiempo real ahí, de runtime. Así es. Es como que "Ay, ya valió a ver hacer todo esto otra vez". Pues no, ahí está, JShell. Sí, al final Escribe y corre. sí, y al final pues el error estaba entre la silla y el teclado, ¿no? Sí, un error Pepcac, el error, ¿qué es? Error. 1D10T. Ajá. Hay muchos errores, sí. O incluso como se llama este, EDC8, error de capa 8. Así es. De que ahí de hecho viene el nombre de este podcast, error de capa 8 es cuando el problema viene siendo el usuario, o sea, uno mismo. Sí, Porque sí, o sea, los programadores cometemos muchos errores diarios. día a día. Sí, o sea, no importa qué tan senior seas, porque me ha tocado programadores seniors que hasta lo más simple se les va. Así es, y por ejemplo, ya para acabar este podcast, que ya nos extendimos un poquito, Sí, está, ya, pues, sí, yo la verdad, o sea, no es uno de mis lenguajes favoritos, Java, pero sí es importante y sé que es importante y sé que es un lenguaje que tienes que aprender. así Sí, es. no es para mí no es una opción aprenderlo, es un lenguaje que tienes que aprender. Concuerdo contigo. Sí, es todo un ecosistema y dicen, no, es que yo soy nomás JavaScript. Entonces estás cerrando tu mundo a solo JavaScript. O sea, que lo estés usando en el backend, que lo estés usando en el frontend, que lo estés usando en aplicaciones móviles, no es suficiente para ser un senior, a mi ver. Porque O sea, tal vez es un JavaScript senior developer, así es, pero no puedes considerarte un senior developer. sin saber otros En lenguajes. especial, en especial si de repente te van a llegar ofertas de full stack, pues no vas a poder, porque o sea, lo tuyo es JavaScript. Así es, y ya Java tiene toda una historia detrás, tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de patrones de diseño, o sea, no solo se aplican en Java, también se pueden aplicar en JavaScript, se pueden aplicar en Python, se pueden aplicar en varios tipos de Sí, lenguaje, ¿no? todo eso es agnóstico, no importa el lenguaje. Así es, no importa si ves el patrón, supongamos el observer, lo puedes implementar en JavaScript, lo puedes implementar en Java, lo puedes implementar en C Sharp. El patrón existe, es solo la forma de resolver algo que te podría resultar complicado de una forma sencilla.
Y Tienes toda la... así es. Entonces, es uno de los lenguajes que van a estar ahí. Es una herramienta, como estaba diciendo al principio, es una herramienta de trabajo. No te vas a enfocar solo en un lenguaje o en una cosa que sepas nomás, porque básicamente vas a usar un martillo para cortar una mesa. Y eso realmente, pensar de una forma así es limitar tu conocimiento y y tu crecimiento profesional dentro de esta industria, ¿no? De desarrollo. Sí, Sí, entonces, ¿algo que quieras comentar? por mi parte, yo creo que nada, pero estoy viendo que tenemos una pregunta. Si quisieras para poder responderla ahorita. Sí, está bien. Bueno, de esta manera continuamos con preguntas y respuestas, pero nos despedimos de esta parte del podcast que se va a subir. No va a salir las interacciones con los que están en vivo para que la siguiente emisión estén con nosotros. Así que, ¿te quieres despedir? Eh, bueno, para los que ya no van a estar aquí con nosotros ahorita, porque nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas, nada más quiero pues agradecerles por estar aquí con nosotros, por escucharnos, porque pues estas vistas son importantes. Esto es un podcast, un canal nuevo, pero pues en un futuro pues esperamos tenga éxito y tenga cierta importancia en la comunidad de desarrolladores, aquí en México al menos. Muchas gracias. Y igual espero yo también. El podcast no tiene la finalidad de juntar dinero o hacer ese tipo de cosas por las que regularmente alguien hace un canal, ¿no? De querer dinero, buscar patrocinios o ese tipo de cosas, sino crear una comunidad, tener un lugar en el que te puedas sentir identificado como programador y algo que puedas escuchar en el trabajo, donde puedas escuchar en el tráfico o ese tipo de cosas que son del día a día. Y si puedes aprender algo, si a una sola persona le cambiamos la vida, creo que esta hora y media e incluso el canal y la publicidad que se le haya hecho valió la pena. Muy bien, tengan buen día. Los esperamos en la siguiente emisión de DS8 y continuamos con los que se quedan en vivo. Si quieren comenzar a poner sus preguntas. Esto es EDC8 Podcast. Los esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.